Hola, bienvenidos. Hoy estamos con Andrea Mayoral, que vamos a estar hablando de un tema muy importante y vamos a presentarla a ella en este programa del podcast Cultural with Cari. Y sí que el tema de hoy creo que les va a gustar bastante porque hablamos sobre las heridas emocionales en la migración. Le vamos a dar la bienvenida, Andrea. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo te va por Hola, Alemania. Karina. Muy bien, hola Karina, buenos días, tardes o noches, donde sea que nos estén escuchando. Pues mira que me ha ido muy bien aquí en Alemania. Yo ya había vivido acá, así que fue como recoger lo que había sembrado hace 10 años cuando viví y ha sido una experiencia completamente nueva, distinta y también muy enriquecedora. Gracias. Y bueno, les estaba yo aquí hablando acerca de lo que son las heridas emocionales. Tú también eres psicóloga, tú también trabajas con el tema de migración. Y yo creo que nosotras también hemos pasado por ese proceso y por ende sabemos, ¿no? Lo importante que es trabajar esto de las heridas y sabemos que la migración pues puede tener un impacto emocional significativo en las personas, sobre todo por el tema de la separación y experimentar toda esa variedad de emociones al migrar. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia. Bueno, pues a ver, mi experiencia ha sido bastante larga. Yo ya llevo 18 años, el año entrante ya serán 19 años acá en el extranjero y he pasado pues por muchas etapas del proceso migratorio, las he reactivado, las he cerrado, las he vuelto a vivir, pues como bien lo explico pues en mi libro Lejos de casa, pero lo de las heridas emocionales siento que nos impacta en un comienzo, cambia nuestra personalidad, por eso muchas de mis pacientes me dicen, no, Andrea, es que yo era muy distinta antes de migrar, yo era, no sé, alegre, extrovertida, dinámica y aquí soy callada, me da vergüenza, me da pena hablar o tengo muchos miedos, entonces yo dije, genial, esto lo estoy entendiendo, lo estoy trabajando en terapia y a partir de ahí dije, ok, entonces la migración es un detonante de heridas emocionales. Y como pues tú bien lo sabes, Karina, como psicóloga, las heridas emocionales se generan en la infancia y después empiezan a salir en la edad adulta. Ahora, lógicamente, como las heridas emocionales, igual que las heridas que uno se hace cuando va y se cae y se rompe el brazo, sanan, ¿sí? Lo lógico es que sanen en la adolescencia y en la juventud, que es cuando estamos formando nuestra personalidad, la estamos fortaleciendo, estamos diciendo quién soy, para dónde voy, cuáles son mis partners, mis amigos, a qué me voy a dedicar el resto de mi vida. Y es en la adolescencia y en la juventud donde uno se estructura su personalidad y sana las heridas emocionales. Pero como desafortunadamente no contamos con las herramientas adecuadas, en el colegio no las recibimos, nuestros padres tampoco la tienen. Entonces, ¿qué hace la mayoría de las personas? Las esconde, las guarda Mm, o deja que sane, pero con su bultico ahí como las cicatrices que quedan así todas abultadas, igual quedan ahí como muy sensibles. Y ujú. después, en la edad adulta, pasa algo que las detona, que las abre nuevamente y al abrirse, pues duelen muchísimo, pero no se sabe por qué duele, porque uno dice, bueno, pero lo que pasó no es tan grave, o sea, es apenas algo pequeño, pero como que generó una herida demasiado profunda. Esto es normal que pase, a mí me pasó cuando migré y fue parte como del detonante de quién soy acá en el extranjero, porque me vine, porque, bueno, yo me vine por amor, me vine a vivir con mi Como muchas. esposo como- como muchas de nuestras pacientes, y claro, Ujú. eso hizo que yo me desestructurara, que no supiera quién era, ni para dónde iba, ni cuál era mi lugar, y el nivel de frustración que yo manejaba, que lo desfogaba con mi pareja, con mi esposo. Yo era de las típicas de por tu culpa, yo estoy aquí, por tu culpa, perdí, por tu culpa. Y eso generó un gran dolor emocional en mí y pues un problema con mi pareja que al final pues menos mal logramos solucionar. Sí, y fíjate que eso que cuentas es importante porque muchas de las personas vacían la culpa en el esposo o en la persona que está ahí, porque
claro, al no tener dónde más vaciar la culpa, de repente estamos creando más problemas en la pareja y por ende también no solo se nos complica internamente, o sea, no estamos complicados internamente nosotros, sino que también complicamos la relación, que fue por lo que nos movimos, ¿verdad? Y sí, eso suele pasar mucho. Yo recuerdo también que en un determinado momento el choque fue muy duro porque era como lo que eras en tu país, lo que tenías, y de repente llegar y saber que tenés que empezar todo de cero y que tenés que hacer este recorrido de nuevo y buscando la manera de hacerlo y tal, entonces a veces es un poco frustrante y es donde dices tú que hay ciertas cosas que uno no las puede controlar y que la mejor manera, pues en este caso, es buscar ayuda, porque ahí nos ayudan a entender a nosotros de dónde vienen esas situaciones, de por qué nos está pasando esto. Eh, qué hay detrás de todo lo que estamos viviendo o haciendo. Incluso hace días yo hablaba con una amiga y le decía muchas veces, y no sé si a ti te ha pasado, que hay gente migrante que está mucho tiempo peleando con otras personas por cosas que ni siquiera tienen sentido, ¿no? Empiezan a pelear ahí en los grupos por cosas de, sí, que, ¿por qué están hablando de, no sé, alguien dijo buen día, bendiciones, ya, ¿por qué están hablando de Dios, bendiciones? Y empiezan a pelear por eso. Entonces, pues decir, wow, pero ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa? Y más allá de la pelea que se provoca, yo pienso en la persona y digo, ¿cómo se sentirá esa persona? O sea, ¿qué pasa por su cabeza y sus emociones en este momento que tiene que estar desplazando en un grupo donde nadie la conoce? Porque claro, al no ser visto y la forma de liberarse de esa presión es de esta forma, pero dentro de ellos, sea, ¿qué sucede? O dentro de nosotros mismos, porque más de alguna hemos pasado por situaciones similares. No digo que peleando, pero tal vez con tu pareja o cosas así, ¿no? En los grupos, no que quizás de forma más física, pero este, ahí yo creo que vienen como muchas cosas, ¿no? Empezás a preguntarte qué problemas realmente tiene, y ya claro, cuando nosotros migramos, imagínate todo lo que tenemos que enfrentarnos, que no es fácil, o sea, no es que lo tenés, que ya me mudé y que ya todo es maravilloso. No, es un recorrido, hay que trabajar, hay que luchar mucho y entonces, claro, si no tenés la ayuda adecuada, pues te perdés, porque las emociones son bien fregadas en ese momento. Sí, claro, claro, claro que sí. Además, mira, recuerda ese principio fundamental de la psicología y es que todo lo que tú digas y lo que tú hagas habla mucho de lo que tú piensas y de la manera como tú interpretas el mundo. Entonces, cuando tú estás escribiendo en una red social, estás poniendo al descubierto todas tus heridas y todos tus dolores, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que tú diste de si alguien llega y dice buenos días, bendiciones a todas, y la otra responde, ¿cuál bendiciones? ¿Por qué se Estás habla hablando de Dios, de usted de no debería estar. religión acá? Mm. Muy probablemente tenga un conflicto con la palabra Dios o con la palabra religión, Ujú. esté pasando por una crisis de creencias sobre quién soy, quién es Dios, cuál es mi existencia, esté o no haya solucionado esta encrucijada, pues que todos tenemos, ¿no? Porque todos en algún momento en la vida nos hemos preguntado quién soy, para dónde voy, existe o no existe Dios, cuál es la religión correcta, porque no hay una sola, hay como, no sé, millones, 50, 100, no tengo idea, porque, no sé, el ser humano necesita encontrarle un sentido a la existencia para sentirse valorado y esta parte espiritual, pues cuando las personas están haciendo un cambio mental, pues siempre entran a chocar con ciertas creencias. Y es verdad, migrar es un proceso completamente complejo, no es fácil de entender, más cuando uno nunca ha migrado. Yo lo explico mucho a mis pacientes que, a ver, tus familiares nunca van a entender cómo tú te sientes porque ellos siempre han estado en el mismo lugar, tienen los mismos amigos,
como la misma estructura cultural y ellos no entienden lo que tú estás perdiendo. En el punto de vista de nuestros familiares, nosotros nos ganamos la lotería, ganamos en euros o en dólares o en la moneda del país donde vivamos y aparentemente vivimos la vida ideal que ellos quisieran vivir. O sea, hay un cierto sentido de, ay, me encantaría ser como mi familiar que vive en el exterior. mm, Pero nosotros que estamos enfrentados a esta realidad, estamos enfrentados a un montón de pérdidas, ¿sí? Y cada persona, pues, como tú bien lo sabes, tiene como unas herramientas emocionales y psicológicas para enfrentar esa pérdida. Más o mm, menos el 60%, 65% de las personas solamente sufren un estrés de aculturalización. ¿Y eso qué es? Pues mm, el estrés normal de aprender otro idioma, de conseguir otro empleo, de cambiar de vivienda, que es un momento de alta agitación emocional y psicológico, pero que después se estabiliza y la persona sigue su camino normal, tranquila, ante las nuevas circunstancias, ¿cierto? Con pequeños altibajos que en la Navidad me da la tristeza o que en mi cumpleaños me gustaría que mi familia estuviera a mi lado, pero pues que tiene las herramientas emocionales como la resiliencia, que le ayuda a lidiar con estos momentos bajos que tenemos. mm, Pero ya entramos en el otro, más o menos 30% de las personas que ya sufren un duelo migratorio profundo y conflictivo. Y ese duelo profundo y conflictivo es el que genera depresión, ansiedad, incertidumbre, pensamientos recurrentes, bloqueos mentales que no permiten el aprendizaje del idioma, el autosaboteo que no me permite buscar un empleo en el que yo me sienta valorado. Y claro, eso es porque las personas, y ahí sí llegamos otra vez a nuestro tema de las heridas emocionales, porque estas personas guardaron, escondieron sus heridas emocionales en la infancia, no las tiempo. trabajaron, no las elaboraron, y al migrar surgen, regresan esos miedos, no merezco, no confío o no soy suficiente, empieza el síndrome del impostor ahí a ejercer algún papel, ¿sí? Y pues finalmente tenemos este último 5% de la población, tal vez menos, tal vez un 2 un 3. Yo aquí no, estas estadísticas no están completamente sustentadas porque cada país tiene sus propias estadísticas, no hay una mundial que uno pueda Mm, decir, ¿no? Pero este último, digamos, 5%, tal vez menos, ya vienen a sufrir lo que es el síndrome del migrante o el síndrome de Ulises, que se sí, presenta por mm, lo general más en la población que ha migrado pues de manera obligada, ¿no? Estos que se suben a una por una patera necesidad. en el exacto o que huyen de una guerra, pero también lo puede sufrir una persona que migró por trabajo o que migró por estudio o que migró por amor, pues porque digamos que le fallan las herramientas de abordar el cambio. Mm, Y ahí es cuando ya hay que hacer una intervención psicológica profunda y en muchas ocasiones con apoyo de un psiquiatra que dé la medicación para que la sí, persona se estabilice y una vez estabilizada ya adquiera las herramientas para salir del síndrome del migrante. Entonces, ahí estamos nosotras dos trabajando, ya sea con trabajando en duelos esto. migratorios o No, con con las síndrome del heridas. migrante o con estrés de aculturalización. Sí, es que imagínate, no solo el tema de, o sea, lo que tú decías, las heridas, ¿no? Imagínate, una persona que ha sufrido una herida de humillación, que puede ser una persona muy tímida, o bueno, el extremo de la prepotencia también, ¿no? Luego, este, la persona que sufrió una herida de injusticia, luego más adulta es un poco más autoritaria. La del Ujú, rechazo, que siempre va a estar huyendo de los demás, que quiere sentirse sola, o también em, vamos a encontrar en estas personas, bueno, las heridas que ya sabemos, ¿no? Rechazo, abandono, humillación, traición, injusticia. Pues cada herida, ujú, al moverse, imagínate, al moverse de país, va a traer consigo, va a ir arrastrando eso. Entonces, si la persona, por ejemplo, que sufría una herida de injusticia, es demasiado ujú. autoritaria y cree que quiere que todo sea como ella, y luego se encuentra ante una situación donde lo que necesita es más resiliencia, más entender el por qué está pasando, entonces
claro, va a ser muy fuerte para esa persona el vivir ese momento. Y luego ya el impacto de la migración en sí, que es una cosa bastante fuerte por lo que habíamos hablado iniciando, ¿no? De que desde el punto donde dejas a tu familia, dejas a tus seres queridos, luego tenés que volver a reencontrarte contigo mismo y finalmente pasas todos estos procesos, ¿no? Lo que tú dices de, imagínate en la historia de Ulises, cuando hablamos de eso, de que él todo el tiempo, aunque tenía muchos logros, siempre estaba como viendo al horizonte, recordando a su familia, queriendo regresar ahí y como que nunca estaba donde debía estar. O sea, si vos te mueves, por ejemplo, yo vivo en Países Bajos, tengo que sentir apropiarme de que vivo aquí, de que este es mi nuevo Ujú. país, aquí es donde estoy ahora, y es donde ahí empieza como el aquí y el ahora. Y a partir de ahí, yo hago un análisis sobre qué necesito para yo poder vivir aquí. Pero claro, luego me lo pueden complicar mis mismas emociones y mis mismas heridas. Y lo que tú decías del autosaboteo es, por ejemplo, con el tema del idioma, que mucha gente que dice, no puedo aprender holandés o no puedo aprender alemán. Y entonces, claro, imagínate ya una persona con una herida, este, que de repente eh, tenga rechazo. Eso se le Ujú. sume, una herida de rechazo, y se le sume de que no puede hablar con otras personas, Claro. automáticamente su foco va a estar en me siento rechazado por los demás porque no puedo hablar. Entonces, me aíslo y eso pues va a causar depresión y otras sintomatologías. Entonces, sí que es muy importante entender la raíz de los problemas que tenemos. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, cuando uno llega a presentar grandes dificultades en la adaptación al extranjero, siempre hay que preguntarse qué hay detrás, qué me está pasando, de dónde viene este miedo profundo que estoy sintiendo, de dónde viene esta rabia o de dónde viene esta frustración, ¿sí? Y claro, cuando yo identifico que lo que tengo es una herida de infancia, que muy bien tú las describiste, las 5 heridas que existen, y detecto que quizás, como el ejemplo que tú pusiste, quizás tengo herida de injusticia, ¿no? Que fui hermana menor, pero por los errores de mi hermano mayor, que rompió la ventana y entonces mamá nos castigó a todos, entonces yo siempre decía, es que es injusto, ¿sí? O porque yo como hermano menor recibo, entonces, como se dice, los residuos del mayor. Entonces, ay, pues como los zapatos quedaron tan buenos que los reciba el niño menor, ¿no? O que la chaqueta está en perfecto estado, entonces que lo reciba el hermano menor y el hermano menor está diciendo, ah, ok, esto es injusto, mi hermano mayor siempre estrena, siempre le compran cosas nuevas y a mí, el hijo menor, siempre estoy recibiendo las obras, o el caso contrario, el hermano mayor que el mamá siempre le dice, o el papá siempre le dice, tienes que ser la imagen ante los demás, y entonces al pequeñito es que el pequeñito puede jugar, puede brincar, puede cometer errores, pero porque es el pequeño de la familia, pero tú eres el grande, tú eres el mayor, tú tienes que comportarte. Entonces él dice, es injusto, me tratan con injusticia, al menor lo tratan con dedo, con, no sé, con gran amabilidad y a mí me tratan con mucha dureza, ¿no? Todo eso genera pues la herida. Y al migrar, bueno, hay que también aclarar a las personas que nos están escuchando que cada herida tiene una máscara, ¿no? Que es la Ujú. máscara con la que la persona combatió en su infancia esos sentimientos que le generaron las heridas emocionales. Entonces, la máscara de la persona que tiene la herida de injusticia, pues es la máscara de la persona que es como muy seca, muy radical y se comporta con las reglas y muy se ciñe a las reglas, porque el niño aprendió que si yo me ciño a las reglas no me van a castigar, que si yo me porto juicioso quizás me compren a mí algo nuevo, que si yo hago las cosas como quiere mi mamá y mi papá que yo las haga, entonces no me van a tratar con tanta dureza. Entonces esa persona se vuelve muy cuadrática en su pensamiento, no es tan flexible, ahí sí no es tan
como otras personalidades donde, bueno, sí o no, no, las cosas tienen que ser así, cuadráticas en muchos pensamientos. Al migrar, como es la migración, es un caos completo, las cosas no funcionan como yo quiero, entonces la persona cuadrática tiende a quebrarse. ¿Por qué? Pues porque las cosas no son como debería en su mente ser, por ejemplo, y es muy típico que la persona diga, es injusto, porque yo tengo que validar mi diploma, es injusto, o sea, la palabra favorita de la persona que tiene esta herida es injusto, Y ¿sí? rechaza someter, o sea, no someterse quizás, sino que rechaza entrar en el sistema porque es injusto que tiene que hacer esto. Mm, Exacto, exacto. Y la mente de la persona con heridas de injusticia tiene siempre a atender dos opciones, ¿no? Una es me alemanizo, porque vivo en Alemania, y coloco el O ejemplo Paola acá, dijo, alemanizo más alemán que los alemanes y aprendo a hablar alemán y como que me deshago de mi personalidad anterior y ahora yo cuadráticamente soy más alemana que los alemanes, ¿sí? O me voy al caso contrario de me vuelvo súper patriótico. Entonces, yo soy colombiana, entonces soy súper colombiana viviendo en el extranjero, me coloco mi camiseta siempre, me sale el himno peleando con nacional el sistema y que y nada es justo de lo que rechazo sea. constantemente. Exacto. Sí. Eso es. Pero nuestro trabajo, el tuyo y el mío, Karina, como psicólogas, es lograr que esa persona flexibilice Sí. su pensamiento, que entienda que no es que tenga que escoger ser de acá de este país o ser de allá de mi país, Pero, sino que puede pertenecer a ujú, los dos ujú. lugares en el mismo momento y ahí sí como tú lo explicabas, con el aquí, con el ahora, con el quién soy aquí y qué fortalezas tiene ser de allá aquí. Entonces ahí es cuando empieza ese trabajo de sanación de esa herida de injusticia que la persona creó, ¿no? Y así se puede trabajar pues cada una de estas 5 heridas emocionales que las personas tienen. Pero, a ver, yo te digo, a mí me ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, que muchos de mis pacientes me dicen, mira, yo llevaba 15 años acá. Muy bien, súper genial, maravilloso. Me vine muy joven, estudié, o me vine con mis papás en mi juventud y estudié y trabajo y todo eso, y de repente tuve un hijo y me salió todo un montón de dolor, de Sí. sufrimiento, de Ujú. cosas que yo no entiendo por qué me estoy sintiendo mal en este país si crecí aquí o llegué muy joven y demás. Entonces, como que el proceso migratorio, emocionalmente hablando, psicológico, no empezó en el momento de la migración, empezó 5 años después, 10 años después, 15 años después. ¿Qué pasó Ujú. ahí? Sí, es que va a variar mucho de acuerdo al tipo de personalidad, ¿no? Y bueno, yo creo que cada personalidad, bueno, cada herida también, deberíamos tener un podcast por cada herida, porque me imagino que hay mucha gente queriendo saber, "Güey, ¿cuáles son los rasgos?" Y Pues que lo escriban ahí y escriban, que les Karina, escriban ahí, Andrea, hagan sí. otro Hoy podcast y hemos listo, estado lo hablando hacemos. de la O injusticia, hagan pero otro, claro, claro. por ejemplo, podemos encontrar personas con herida de rechazo o con la del abandono, ¿no? Que Ujú, imagínate, con estas heridas, llegar a este país, lo que te decía, la herida del rechazo, no poder hablar con otras personas, o la herida de abandono, el hecho de que conozcas personas que quizás no haces clic con esas personas, pero esas personas, cada quien está viviendo su proceso, entonces no van a estar pendientes de qué te pasa, y la persona con herida de abandono se toma eso muy personal. Y eso es quizás ahí un trabajo interior también que hay que hacer. Entonces, jóvenes, la que ustedes quieren que nosotros podamos seguir con esta charla, coméntenos ahí qué les gustaría de cuál les gustaría que habláramos, ¿no? Es importante aquí, ¿no? Ciertas situaciones que nosotros como psicólogas debemos trabajar en las personas que llegan a la clínica y sobre todo dar recomendaciones a los que nos están escuchando de qué pueden hacer, porque hay mucha variedad en esto de la migración y como es un sub y baja y todos vamos a ujú. estar en diferentes etapas, en diferentes procesos. Eh, una de mis recomendaciones es lo que
ya había mencionado el vivir y aquí, el ahora, y la otra es encontrar el propósito de vida. Eso es Ujú. muy importante. Una de mis terapias favoritas es la logoterapia, por eso, la de eh, este, que la persona sepa cuál es el propósito de su vida. Que muchos quizás en el momento de emigrar tienen una idea, pero luego en el camino se pierde y cuesta mucho encontrar ese propósito. Y para ser feliz nosotros tenemos que tener claridad en ello. ¿Y tú qué le recomendarías, Andrea? Bueno, Tomar terapia. recomendaciones muchas. Tomar terapia, por ejemplo, tomar programas, comprar libros de autoayuda, el autoconocimiento siempre es muy bueno. Eh, pero me parece que es básico y fundamental, un poco tomando esta pregunta que te hice de, bueno, ¿y qué pasa si yo pasé 5 años de maravilla o 10 años y ahora, por qué ahora después de 5, 10 años o 15 me detona mi herida emocional, ¿no? Entonces necesitamos encontrar el detonante de la herida emocional, porque la migración es un detonante, pero hay otros detonantes, por ejemplo, la maternidad es un detonante de heridas emocionales, donde yo siento que, por Dios, ¿cómo me voy a hacer cargo de este pequeño bebé que está a mi cargo? Sí, tengo la herida de abandono, mi papá nos abandonó por otra mujer y yo me crié con mi mamá sola y ahora estoy insegura. O sea, ahí surgen estas heridas. O no sé, de pronto el detonante sea la pérdida de un familiar, alguien que murió allá en nuestra tierra, la abuelita, el abuelito, que uno dice, bueno, pues no era muy cercana la relación y de repente ya estaba viejito y se muere. Y sin embargo, no, nos pega tan duro, tan duro, tan duro, que ahí está el detonante. Entonces, ¿qué está despertando esa muerte? De pronto, esa fragilidad de vida que yo tengo, de pronto esa herida de que puede pasar que las personas que yo amo, mis hijos, esposos, compañeros, amigos, se mueran, se vayan. Y entonces está ahí esa herida de abandono surgiendo, porque mi abuela murió y me abandonó, entonces también se puede morir mi esposo y me abandona, mis hijos pueden morir y se abandonan, entonces ahí empieza un montón de pensamientos. Entonces mi consejo es, si ahora en este momento me estoy sintiendo mal, es porque hay algo detonó esas emociones en ti, encuentra ese detonante. Y tal vez un segundo consejo muy bueno es, pues responsabilízate de tu proceso migratorio, porque yo siempre digo, tu motivación no es la verdadera razón de tu migración. ¿Y eso qué quiere decir? Yo siempre digo, Andrea Mayoral migró por amor, genial, pero esa no es la motivación principal de mi migración. Sí, esa es la excusa que le doy a todo el mundo lo entiende, conocí a mi esposo y me vine por él. Pero la verdadera razón interna, emocional, psicológica que me llevó a decirle sí a ese extranjero y a venirme y a dejar a mi familia y dejar mi trabajo y dejar todo, es porque yo quería escapar del trabajo en el que estaba, porque no era feliz en la vida que llevaba, aunque fuera directora de una EPS, aunque ganara un montón de dinero. Todo eso era nada en comparación con el vacío emocional que yo sentía en mi trabajo y en mi vida. Y yo creí que al casarme, al venirme a vivir al extranjero, iba a poder llenar, ¿no? Entonces, cuando tú te haces Mm, responsable de que tú 100% te viniste, y esto es muy importante en el síndrome del migrante con las personas que dicen que migran obligadas, ¿no? Yo migré obligado porque el país está en guerra, porque sí, es verdad, migraste obligado porque tenías hambre, porque te amenazaron de muerte, es verdad, pero en últimas, siempre tenemos la posibilidad de quedarnos a pesar de, ¿sí? ujú, Entonces fue tu responsabilidad decidir venirte con los 3 pesos que tenía y con una maleta de 10 o de 20 kilos y aquí llegaste. Entonces, mientras yo siga echándole la culpa de mi migración a lo que pasó afuera o a mi esposo no me estoy haciendo responsable de mis emociones, ni de mi proceso, ni de mis heridas y no voy a sanar esta sensación de, ¿por qué me vine, no? ujú, Entonces ujú, eso es muy importante, eso es como complementando tus dos consejos que son espectaculares y que hay que trabajarlos. Claro que sí, vivir ahora aquí en este momento. ujú. Claro. Y encontrarle sentido de vida ahora que vivo acá.
pero ujú, también el pasado no lo el podemos pasado. dejar porque esa es una carga aquí que llevamos, un Sí, bulto muy sí, pesado. Tenemos que soltar sí. ese bulto y ahí ya nos Mm, centramos. sí, claro. El poder entender por qué estoy sintiendo esto y trabajar bastante eh, lo que llevamos cargando, que quizás no hemos soltado, así por decirlo de una manera, ¿no? Porque, claro, y entender que sentirse mal es normal, porque estamos en Ujú, un sentimiento de duelo. Hay que aprender también a tener paciencia con nosotros mismos y a priorizar ujú. cuidarnos, porque muchas veces también hay un descuido de la salud en la migración, que eso ya también es otro tema. Entonces, pero sí, una de las cosas principales, por ejemplo, es mantener rutinas, y Ujú, trabajar mucho nuestra salud física y mental. Y claro, recuerden que estamos para aprender, así que también es bonito que el proceso nos ayude a entender cosas, a sanar esas heridas que llevamos y que quizás no habíamos tenido tiempo de trabajarlas. Lo que tú dices es también muy importante y me parece que ya les hemos dejado bastantes herramientas a las personas. claro. No sé si quieres agregar algo más para despedirnos. Bueno, yo sí, gracias por este tiempo y también por hablar de estos temas tan importantes. Y cuéntanos dónde también te podemos a ti localizar si las personas quisieran saber más de ti. Pues gracias, gracias Karina. Yo muy feliz aquí contigo. Yo te dije, me siento como aquí sentada tomando un cafecito contigo y con todas las personas que nos acompañan. Es un diálogo lo que estamos llevando a cabo. Y de verdad, los que estén interesados en que sigamos tratando estos temas, pues escríbanlo. Oh, me interesa que hablen más en profundidad de esta herida o de esta otra. Y ahí de pronto podríamos en un futuro aumentar esta conversación, tomarnos otro cafecito. Bueno, mi nombre es Andrea Mayoral, me encuentran en todas las redes sociales como Andrea Mayoral, punto, psicóloga. Tengo mi canal de YouTube, tengo Instagram, tengo TikTok, estoy en LinkedIn, tengo mi propio grupo en Facebook de mujeres que han migrado por amor.